Me avisa cuando empecemos. Sí. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Marcela Caballero. Soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y hoy estoy con Omar Darío Gómez, comunicador social y periodista y gestor cultural del municipio de Piedecuesta y departamento de Santander. Buenas tardes, Omar. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, Marcela. Cordial saludo. Bueno, Omar, como le comentaba, nuestro tema principal es la cultura en el municipio de Piedecuesta y la relación que tiene directamente pues con la prensa como tal, con los medios de comunicación, específicamente con la prensa. Entonces, teniendo en cuenta que usted como gestor cultural ha hecho parte de diferentes eventos culturales y ha dirigido también muchos eventos culturales en el municipio de Piedecuesta, ¿cuál considera usted que ha sido como el más significativo o que ha generado más aportes o que ha generado mayor impacto en la cultura de Piedecuesta? Por medio pues precisamente de la transmisión y dirección de estos eventos que usted ha dirigido. Bueno, sí, yo he tenido el gusto de hacer actividades culturales. Me considero un gestor de la cultura, además de periodista. Pues varios festivales he hecho, por ejemplo, el Festival Internacional de Coros y de Música Sacra, que ya cumple 9 versiones. También festivales de blues, de jazz, de rock. El Festival de Música Alegre, que en su momento fue el evento para la juventud pues, más importante del departamento, que también tuvo 5 versiones. Yo creo que de todos esos, especialmente recuerdo mucho el Festival de Música Alegre, ¿no? Por ser un evento para la juventud, porque el departamento, curiosamente, no hace eventos para los jóvenes, a pesar de que son su población más grande, más importante. No hay eventos para los jóvenes. Esa es una curiosidad de Santander. Si se compara con otros departamentos, incluso más pequeños, con mucho menos presupuesto, acá en Santander no hay eventos para los jóvenes. Somos una sociedad muy conservadora que no ve con buenos ojos que se le hagan este tipo de manifestaciones para artísticas, musicales, para la juventud. Entonces, el Festival de Música Alegre creo que llenó como ese vacío y al ver tanta gente feliz, 12.000, 14.000 personas en un parque, eso me llenó de mucha Mucho. felicidad. Bueno, teniendo en cuenta que usted ha dirigido pues eventos culturales, que usted sabe toda la organización que pues este conlleva para poderlos ejecutar y que de pronto en los medios no es tan notorio, no es tan visible, lo hablo desde el punto de vista del espectador, no es tan visible pues como toda esa organización y todo ese trabajo que hay detrás de ella, porque si bien sabemos los medios le dan como un espacio muy pequeño eh, para lo que conlleva esto, ¿sí? No es algo que lo den todos los días. Entonces, teniendo en cuenta pues esto y que no es algo cotidiano, que no es algo de todos los días, ¿cuál es la relación que usted considera que existe entre la cultura y la prensa? Yo creo que existe, pero es muy corta, muy pequeña. ¿Sí? Los eventos culturales ocupan solo unos espacios muy pequeños, muy reducidos en los periódicos, en la radio, casi que están destinados es como al relleno, con todo lo importante que es la cultura, la transformación de las sociedades, de la paz, del desarrollo, de la educación. Sí, sí es muy pequeño el espacio que se les entrega. Y mi relación, pues, a partir de mi experiencia, pues le puedo contar pues, que era grata, que era bien recibida, pero, pero uno sabe que entre más recursos, más, más notoriedad tiene, Ay, se me está congelando la imagen. intelectuales O sea, no le escucho, se me congela. ocupan una página que es que no ameritan el mayor ingreso. ¿Recortado? Un poquito, pero ya tengo como imagen. Usted verá si me subo, No, ya, ahí pero alcanza. si quiere me subo cerquita al modelo. No, Yo estoy en no, un primer tranquilo, piso y el ya veo modelo la está. imagen, ya me salió. ¿Sí? ¿Qué Tranquilo, hago? no, sí, Retomo la retome la idea idea, sí.
¿Continúo? Sí, continúe, por favor. Bueno, retomando la idea, le decía que a partir de mi experiencia, puedo decir que sí hay una, digamos, como una especie de apoyo de los medios de comunicación, pero no en las dimensiones que uno quisiera. Eh, y también he visto cómo la importancia económica de los festivales es la que genera que se les tenga alguna importancia o no, porque hay eventos pequeños que suceden en los barrios, en las comunidades, una película de cine, inaugurar una casa que se va a convertir en un café, una casa de la poesía, que no los cubren. Entonces, sí hay, se queda muchísimo por fuera, muchísimo que contar, tristemente, en los medios de comunicación. Sí, claro. Y bueno, bien, como usted bien lo dice, hay mucha cultura en Santander. Santander tiene pues muchos municipios y también es muy amplia la cultura. Y los medios de comunicación como la prensa no le dan como los suficientes espacios. Pero hay muchos factores. Pero entre todos estos factores que inciden o que influyen en que no se transmitan, ¿cuál es el factor principal que usted considera es el más importante para que no se emitan con tanta frecuencia? Yo tengo un análisis que es muy personal, ¿sí? Y es que tiene que ver con nosotros, con los santanderianos, con nuestra identidad. Yo creo que nosotros santanderianos, y yo le decía alguna vez, que eso amerita todo un estudio, una reflexión muy profunda, sociológica, filosófica, antropológica, ¿por qué no nos gusta la cultura a los santanderianos? Entonces, un hecho que es básico es ver cómo no tenemos librerías, por ejemplo. Esta es una sociedad, la nuestra, los santanderianos, que no les gusta leer, las bibliotecas se caen a pedazos. Usted fácilmente puede ir a cualquier barrio, a cualquier municipio a ver la biblioteca y es el reflejo de la sociedad que somos. Eh, lo mismo pasa con los gestores culturales. La actividad cultural está en manos de las personas que hacen política. Entonces, y no de quienes sentimos como el amor, el respeto por eso, que no está en ese manos de personas que llegan por circunstancias de la política a altos cargos a administrar la cultura, pero que no está en sus afectos, en su corazón, ese vínculo tan necesario, tan indispensable con la cultura. Entonces yo creo que es ese hecho que, que no es solamente los medios de comunicación, sino que amerita un análisis mucho más profundo y es lo que nosotros somos como santanderianos, como sociedad que no nos gusta la cultura. Solamente es ver que si hay una actividad cultural y se cobra, ya nadie va, ¿m? Así sea muy económica. Y eso pasa solo acá, en Santander. O sea, no existe una tradición de nosotros por el gusto por las artes, por la música. No, no lo hay. Ni tampoco han existido como esos grandes, como ese gran personaje que saque la cara por Santander, que lo tiene la costa, que en la literatura, en las artes, no lo tenemos, es muy escaso y el que lo logra es porque se puede acá. Entonces, yo sí creo que algún día alguien tiene que hacer esas reflexiones. ¿Qué nos pasa a nosotros como sociedad, como santanderianos, como piedecuestanos, como la gente de Florida, de Girón, de área metropolitana, que no nos gusta la cultura? Y los medios de comunicación simplemente lo perciben y lo transmiten en las dimensiones que si ellos se dan cuenta que no nos mueven, entonces tampoco lo proyectan, ¿no? Sí, bueno, y bueno, teniendo en cuenta que la importancia que los santandereanos no le damos, como usted menciona, a la cultura como tal, sí, a nuestros eventos, a nuestros hechos, que no, nosotros no consumimos, pues precisamente estos eventos culturales que son muy amplios. em, ¿Sería posible que debido a esta falta de importancia que le estamos dando nosotros, se pueda perder la cultura de Santander? No, yo creo que no. Fíjese que mientras existe ese vacío, ese hueco, también hay gestores culturales muy interesantes, son unos verdaderos héroes. Yo me admiro mucho a veces como desde los barrios nacen procesos hermosos, sin el mínimo apoyo. Aquí en Piedecuesta lo vemos mucho, ¿sí? Gente reuniéndose a leer poesía, a escribir, a hacer teatro. Piedecuesta en el caso, la ciudad donde yo vivo, que es Piedecuesta, es muy extraño porque en todas las casas hay un artista.
hay una señora que está pintando una porcelana, un niño que está coloreando. Me avisa cuando ya esté. Ya, Me avisa, ¿sí? Entonces le decía que sí creo, bueno, sí creo que hay un vínculo de nosotros desde las casas, desde las familias, cuando tenemos un niño que pinta, cuando la mamá pinta una porcelana, cuando el primo toca la guitarra, o sea, una conexión, un gusto por la cultura, y que son definitivamente los grandes héroes de la cultura, son los gestores culturales, de los barrios, de las veredas, que sin un peso hacen tanto. Entonces, imagínense donde se existiera apoyo, imagínense que de la universidad, de la academia, de los medios de comunicación, se hicieran esas grandes reflexiones. ¿Qué está pasando con tanta actividad cultural? Mire, Santander es tan rico culturalmente. Hay dos Santanderes, hay el Santander de las montañas y el Santander del río. Entonces hay demasiada cultura y la cultura superior va a prevalecer por siempre. Ya lo ha hecho por siglos. Cuando usted ve a las cantadoras en Barranca Bermeja, las manifestaciones del tiple en Vélez, el torbellino, eso es muy superior. Las agrupaciones tan antiguas de la Mesa de los Santos, los bailes perdidos de Piedecuesta, las danzas que llevan siglos aquí en Santander, pero que muy pocos conocen, ¿no? Entonces, fíjese que llevan sí, muchos años sobreviviendo, pero de esa manera, de la escasez, de esos héroes que yo le digo que son los gestores culturales, pero muy alejados de los que tienen en su responsabilidad administrar los recursos, de ayudarlos, desde los medios de comunicación que no visibilizan tantos proyectos y tantas cosas y hechos hermosos que pasan en Santander. bueno, sí. Pues sí, es cierto, los medios de comunicación pues no emiten lo que no consumimos. Entonces, pues al estar exigiendo como otro tipo de contenidos, dejamos de lado o le damos un poco menos de importancia a estos eventos culturales. Y yo lo hablo desde la parte como espectador, ¿sí? Porque de la cultura no conocemos más hasta que de pronto no ahondamos, no indagamos, no investigamos, pero por los medios o por nuestros mismos propios métodos o medios también, no la conocemos y no tratamos pues de buscarlas. Entonces, teniendo en cuenta esto y desde su rol de periodista, desde su rol de gestor cultural, ¿qué plantearía usted para que esto tenga mayor alcance, mayor importancia? Sí, yo creo que el llamado es a los propietarios y dueños de los medios, ¿sí? Pero también a visibilizar tantas cosas hermosas que nosotros tenemos en lo cultural, tantas iniciativas que suceden en los barrios, en las veredas, en los pequeños municipios, pero también a ejercer como veedores ciudadanos, porque yo sí sé que los presupuestos se siguen gastando. O sea, algo interesante sería decirle a los medios de comunicación, vuélvanse también veedores ciudadanos de esos recursos que por ley le corresponden a los artistas, a los gestores culturales. Ayúdenos a mirar en qué se están invirtiendo el papel público, que ejercemos los periodistas, nuestra función social pública de cuidar lo que es de todos, también debe tocar la cultura. Entonces, ese es el llamado a que revisemos también con lupa, con corazón, ¿cierto? Con sentimiento, en dónde se están invirtiendo los recursos culturales, porque se lo están gastando en ferias, ¿sí? En festivales, o más festivales vallenatos, y en desorden, en alcohol, y en una serie de eventos que no corresponden a lo cultural, a lo de verdad que es cultural. Entonces, ese es el llamado a los medios de comunicación, como convertirnos en veedores ciudadanos, a los periodistas, y cuidemos tanta cultura que tenemos, ayudemos a que esa señora que tiene un grupo de tambor en un barrio reciba algo de la enorme cantidad de recursos que hay.
porque empezamos a cuidar eso que llamamos público, para que de verdad llegue a los que están haciendo cultura, a los que están moviendo el cielo y tierra para seguir existiendo. Bueno, sí. Bueno, ya terminamos con las preguntas como tal sobre el tema. Omar, si quisiera que usted nos hiciera un llamado, una reflexión sobre la cultura y sobre la importancia que nosotros como santanderianos le estamos dando, ¿sí? Pues teniendo en cuenta de que usted está más involucrado, que tiene arraigada la cultura santanderiana y que pues usted todos los días ya es algo de su diario vivir el tener relación directa con la cultura. Entonces, ¿cuál sería ese llamado que usted nos haría o esa reflexión para que nosotros de pronto le demos más importancia a la cultura en Santander? Bueno, bueno yo como reflexión final quiero decirles que una sociedad se transforma gracias a la cultura, gracias a que hay un libro abierto, a que alguien escribió alguna vez una novela, a que es lo bello, lo estético, es lo transformador. Entonces, yo sí creo que la cultura es algo muy superior a todo. Cuando uno analiza el paso del siglo, del tiempo, uno se da cuenta que los nombres de las personas que quedaron son los que estuvieron ligados a la cultura. Nunca hay un nombre de un político. Si usted alguna vez le preguntaban a alguien, ¿usted se acuerda quién en el siglo pasado, antepasado de algún político del año 1830 o quién era el alcalde de Bogotá en 1800? Entonces dicen, no, pero me acuerdo de los poetas y de los escritores de esa época. Entonces eso es un buen ejemplo de decir que es la cultura la que pervive a través de los tiempos. Y es un transformador total. Los niños que son tocados por la música, por la poesía, por los cuentos, son seres humanos distintos, pacíficos, amorosos, dulces. Entonces, ese llamado a cuidar la cultura tiene que ver con cuidar también la sociedad. Esa es como mi reflexión final y agradecerles su interés por el tema, porque muy poco hay al respecto y que ojalá llegue al corazón y a la sensibilidad de otras personas para que entre todos empecemos a reflexionar sobre lo que nosotros somos como santanderianos y Ujú. empezar a cambiar las cosas. Sí, claro. Bueno, Omar, como yo ya le había dicho anteriormente, muchísimas gracias por el tiempo, por su experiencia, por regalarnos este espacio, por compartir con nosotros pues este tema y todos sus conocimientos. También agradecerle por ser, como usted mismo dice, uno de esos héroes que están en una lucha incansable por promover la cultura, por mantenerla viva, por hacer tantos eventos en beneficio de la cultura en Santander. Entonces, muchísimas gracias realmente por el espacio y por todo lo que usted hace por la cultura. A usted, Marcela. Muchas gracias, Marcela, a su universidad y siempre a Claro. la orden, siempre para servirles. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Omar, y que esté muy bien. Hasta luego.